En un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques, corría una leyenda que helaba la sangre de sus habitantes. Se decía que, durante las noches más oscuras, un hombre con un gancho en lugar de una mano merodeaba por las afueras del pueblo, acechando a aquellos que osaban aventurarse más allá de la seguridad de sus hogares. La historia comenzó décadas atrás, cuando se decía que el hombre del gancho había sido víctima de una tragedia brutal. Cuentan que, en un remoto rincón del bosque, un grupo de inescrupulosos criminales lo emboscó, dejándolo gravemente herido y abandonado a su suerte. Se dice que, tras sobrevivir milagrosamente, juró venganza contra cualquier alma que se cruzara en su camino. Una noche, un par de jóvenes decidieron desafiar la leyenda y aventurarse en el bosque en busca de emociones fuertes. Armados con linternas temblorosas, se adentraron en la oscuridad sin percatarse de que estaban siendo observados por ojos invisibles. A medida que se internaban más en el espeso follaje, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. De repente, un sonido metálico resonó en la quietud de la noche. Un gancho reluciente se balanceó en la penumbra, anunciando la llegada del hombre del gancho. Los jóvenes, presos del pánico, intentaron retroceder, pero algo invisible parecía atraparlos en su lugar. La figura, con su rostro oculto en las sombras, se acercó lentamente. Sumérgete en la fascinante verdad detrás de la leyenda del hombre del gancho que dejó a un pueblo en vilo. Este video revela la impactante historia de cómo una antigua leyenda se entrelaza con la realidad. ¿Quién era realmente el hombre del gancho? ¿Cómo afectó a esta comunidad durante décadas? No te pierdas el desenlace sorprendente y descubre cómo el misterio se resuelve en la víspera de Halloween. Haz clic para adentrarte en el oscuro bosque de la verdad y acompáñanos hasta el final de esta intrigante historia. El gancho relucía con la luz de la luna, mientras el hombre del gancho avanzaba inexorablemente hacia ellos. Un grito desgarrador cortó el silencio cuando el gancho encontró su objetivo. La leyenda del hombre del gancho cobró vida una vez más, y aquel rincón del bosque quedó marcado por la tragedia. Desde esa noche, el pueblo vivió sumido en el miedo. La leyenda del hombre del gancho se contaba de generación en generación, recordándoles que ciertos secretos oscuros permanecen enterrados en las sombras del pasado. Las noches en las que la luna brillaba con un fulgor siniestro, los habitantes del pueblo evitaban el bosque, temerosos de encontrarse con el hombre del gancho y revivir la pesadilla que una vez azotó a su comunidad. A medida que los años pasaron, el temor al hombre del gancho se convirtió en una parte arraigada de la cultura del pueblo. Los niños eran advertidos por sus padres sobre las consecuencias de aventurarse demasiado lejos en la oscuridad, y las historias del hombre del gancho se convirtieron en cuentos de advertencia susurrados alrededor de fogatas durante las noches estivales. Sin embargo, un grupo de adolescentes decididos a desafiar la leyenda decidió explorar el bosque prohibido en la víspera de Halloween. Convencidos de que el hombre del gancho no era más que una historia para asustar a los niños, se aventuraron audazmente en la maleza. A medida que avanzaban entre los árboles, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Risas nerviosas intentaban disfrazar el creciente nerviosismo. De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad y una sombra se materializó entre los árboles. El hombre del gancho, con su figura imponente y su gancho reluciente, emergió de las sombras. El grupo retrocedió instintivamente, pero sus piernas parecían pesar toneladas. La figura avanzaba lentamente,
su gancho brillando ominosamente a la luz de la luna. El pánico se apoderó de ellos y sus intentos por huir resultaron inútiles. Uno por uno, el hombre del gancho los alcanzó y cada encuentro terminó con un grito ahogado en la noche. El pueblo, que había pensado que la leyenda era cosa del pasado, se estremeció al enterarse de la nueva tragedia. El bosque, una vez más, quedó impregnado de la oscura presencia del hombre del gancho. Los habitantes del pueblo, recordando la lección de sus antepasados, renovaron su respeto por las leyendas y secretos que se esconden en las sombras, recordándoles que, a veces, ciertas historias de terror pueden tener consecuencias mucho más reales de lo que podríamos imaginar. La noticia de la nueva serie de desapariciones en el bosque extendió una sombra de miedo sobre el pueblo. La leyenda del hombre del gancho, que parecía haber perdido fuerza con el tiempo, resurgió con una intensidad renovada. Los habitantes del pueblo comenzaron a evitar el bosque incluso durante el día, y las noches se volvieron aún más silenciosas por el temor de que el hombre del gancho acechara en las sombras. Sin embargo, entre los lugareños surgieron teorías divididas. Algunos creían que la leyenda se había manifestado nuevamente, mientras que otros consideraban que alguien estaba utilizando la antigua historia como tapadera para oscuros actos criminales. Sea cual fuera la verdad, la inquietud se apoderó del pueblo y la presencia del hombre del gancho se volvió palpable en cada rincón sombrío. Un investigador local, intrigado por la serie de eventos, decidió sumergirse en la historia del hombre del gancho. Mientras escudriñaba archivos antiguos y hablaba con los ancianos del pueblo, descubrió detalles olvidados. Se reveló que, décadas atrás, un hombre con una prótesis de gancho vivió en la periferia del bosque, rechazado por la sociedad debido a su apariencia inusual. El investigador llegó a la conclusión de que el hombre del gancho original podría haber sido víctima de una injusticia, y sus acciones mortales podrían haber sido impulsadas por una sed de venganza acumulada a lo largo de los años. Sin embargo, esta teoría no brindó consuelo al pueblo, ya que el misterio de las desapariciones continuaba sin resolverse. La noche de Halloween, el pueblo, envuelto en un aire de inquietud, decidió enfrentar el temor directamente. Una procesión se formó, liderada por el investigador, dispuesta a explorar el bosque y descubrir la verdad detrás de la leyenda que había aterrorizado a generaciones. A medida que avanzaban entre los árboles, la luna llena iluminó un escenario de siluetas temblorosas y hojas crujientes. De repente, una figura emergió de las sombras. No era el hombre del gancho, sino un individuo que había estado manipulando la leyenda para ocultar actos criminales propios. El pueblo, aliviado por no enfrentarse al espíritu vengativo de la leyenda, sintió una mezcla de incredulidad y alivio. Aunque el verdadero hombre del gancho había desaparecido en la historia, su sombra había dejado una marca imborrable en la psique del pueblo. En última instancia, la historia del hombre del gancho demostró que el temor puede ser tan peligroso como cualquier entidad sobrenatural. En el proceso de enfrentar la leyenda, el pueblo se vio obligado a cuestionar sus propias percepciones y a comprender que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción. Con el tiempo, el pueblo aprendió a vivir con la sombra del hombre del gancho, recordando que, incluso en la aparente seguridad de la realidad, la verdadera naturaleza de los misterios puede superar la imaginación más oscura.